Buenos días, hoy les voy a hablar del manejo del politraumatizado. Este es un tipo de paciente muy complicado, puesto que sus lesiones pueden comprometer la vida del paciente. Y para ello necesitamos hacer un reconocimiento inicial que lo basamos en la exploración de la vía aérea y control cervical, en la comprobación de la ventilación, de la circulación y en la valoración neurológica. Y por último, en desnudar y sondar a los pacientes. Posteriormente hacemos un reconocimiento secundario y somos muy meticulosos con la inspección y palpación de cabeza, cara y cuello, tórax y abdomen y posteriormente columna, pelvis y extremidades. Hacemos continuamente una reevaluación del paciente de los puntos A, B, C y D. En penúltimo lugar solicitamos tantas pruebas como sean necesarias. Por supuesto comenzamos con radiografía simple de cervicales, tórax y abdomen, TAC craneal si sospechamos un traumatismo cráneoencefálico y si sospechamos una lesión traumática abdominal realizaremos una ecografía, pero en estos casos mejor sugiero la realización de un escáner tóraco-abdominopélvico. Y por último, la consulta a los especialistas necesarios. Hay que comprobar, en primer lugar, el estado de la vía aérea, colocar el cuello en una posición neutra, descartar, por supuesto, un cuerpo extraño y utilizar un tubo de Gödel. El tubo de Gödel es una herramienta muy útil para la apertura de la vía aérea y que con un sencillo entrenamiento podremos utilizarlo y salvar en ocasiones la vida de un paciente. La intubación orotraqueal cuando sea necesaria y, por último, si no se ha conseguido la apertura de la vía y la ventilación, tendremos que utilizar una cricotiroidotomía de urgencia. Y nunca olvidar un collarín de apoyo cervical, puesto que hasta que no se demuestre lo contrario, todo politraumatizado tiene una lesión cervical. Como podemos ver en esta diapositiva, en el manejo de la vía aérea, lo que tenemos que preguntarnos primero es si el paciente tiene dificultad respiratoria. Si el paciente tiene una dificultad respiratoria, examinamos y aperturamos boca y hacemos un examen de la vía aérea y analizamos en primer lugar si hay un obstáculo al flujo aéreo o un cuerpo extraño. En el caso de que lo haya, retiramos, limpiamos y aspiramos y comprobamos posteriormente si ventila con eficacia. Si lo hace, colocaremos una cánula orofaringea y habremos controlado la situación. En caso de que no sea posible, deberemos ventilar mecánicamente al paciente. Si el paciente no presenta un obstáculo al flujo aéreo, colocamos una cánula orofaringea o tubo de Gödel y por último, si no tiene dificultad respiratoria, colocaremos oxígeno por una mascarilla a alto flujo. En cuanto a la ventilación, lo primero que tendremos que descartar en un politraumatizado es la presencia de un neumotórax a tensión. Y eso, como veremos posteriormente, es un diagnóstico clínico, nunca radiológico. En ese caso, someteremos al paciente a la punción con un catéter del 14 en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, y en caso de que sospecháramos un hemotórax, sería mejor la punción en el quinto espacio intercostal, en la línea medio axilar. En cuanto a la circulación, lo que realmente nos importa es descartar si el paciente está en un shock hemorrágico. Para ello veremos posteriormente lo que tenemos que hacer, pero cohibiremos la hemorragia externa en caso de que se presente. Tendremos que monitorizar con el electrocardiograma y extraer una analítica completa. Nunca se nos debe olvidar hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría en caso necesario. En esta diapositiva podemos ver el manejo del shock y vamos a comentarla brevemente. Si sospechamos que el paciente está en shock, suministraremos entre 1000 y 2000 mililitros de Ringer y valoraremos la respuesta. Si la respuesta es buena, el paciente estará estabilizado y reservaremos sangre cruzada y seguiremos con la valoración. Ahora bien, como la respuesta sea mala, tendremos que replantearnos el diagnóstico. Si el diagnóstico es correcto, seguiremos con líquidos y sangre y avisaremos a cirugía porque ese paciente va a necesitar un quirófano. Pero puede ser que nuestro diagnóstico no sea correcto y debemos plantearnos otras hipótesis como la existencia de un neumotórax a tensión o un taponamiento, lo cual exigirá un tratamiento correcto. Si el paciente no está en shock, valoraremos coger dos vías y sacar una analítica completa. En cuanto a la valoración neurológica,
debemos descartar la urgencia y que precise un quirófano. Si el Glasgow es menor que 8, eso nos indica que es un traumatismo craneoencefálico muy grave y hay que proteger al cerebro, y eso nos induciría a una intubación orotraqueal. Hay que intubar al paciente y ventilarlo mecánicamente. El caso de una agneación de uncus motivado por un hematoma epidural, por ejemplo, consistiría en una midriasis unilateral y una plegia contralateral. Los corticoides es un tema controvertido, pero no son eficaces en un edema cerebral provocado por un traumatismo craneoencefálico, sí en el caso de un tumor cerebral. Y en cuanto a las fracturas abiertas de base de cráneo, tendremos que realizar una profilaxis antibiótica infecciosa y en las lesiones de parénquima una profilaxis convulsiva. Por último, tenemos que desnudar y sondar al paciente. Muchas veces no desnudamos a los pacientes y no se nos pasan algunas lesiones por no hacerlo. Por lo tanto, fundamental desnudar al paciente de forma completa. En cuanto a la sonda nasogástrica, evitar en nasorragias y fracturas de huesos propios, y en cuanto a la sonda de Foley, también evitar en caso de sangre que salga por el meato urinario, en cuyo caso habría que avisar al urólogo. En cuanto a la inspección y palpación de cabeza, cara y cuello, las lesiones maxilofaciales, que pueden ser muy importantes, solo deben tratarse cuando se comprueba que hay una permeabilidad de la vía aérea. Hasta ese momento no se pueden tratar. En cuanto a las fracturas de la base de cráneo, se pondrán de manifiesto por la existencia bien de nasorragia, otorragia y un hematoma en anteojos o mastoideo. Cuestiones muy importantes porque nos obligarán a un mayor seguimiento de ese paciente. Por ejemplo, en este gráfico se pueden ver los ojos de mapache, que son los hematomas periorbitarios, signos de fracturas de base de cráneo como la rinorrea y la otorrea. Bien, y esto es muy importante y grábenselo por favor, todo traumatismo tiene una lesión cervical mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, habrá que hacer siempre una radiografía de cervicales y ojo, si no se ven todas las vértebras cervicales, tirar a la basura esa radiografía y realizar otra, y en caso de duda siempre realizar un escáner cervical. Podemos encontrarnos con un enfisema subcutáneo más ingurgitación yugular, y esto nos va a orientar hacia un neumotórax a tensión. Es muy importante también la palpación del pulso carotidio, puesto que nos va a permitir encontrar tensiones siempre y cuando sean por encima de 50 milímetros de mercurio. Si no tenemos pulso carotidio, la situación será muy grave. En cuanto al tórax, podemos encontrarnos que el paciente tiene un enfisema subcutáneo, tenemos que descartar la existencia de un hemoneumotórax y, por supuesto, la inestabilidad torácica e insuficiencia respiratoria que nos llevarían a una ventilación mecánica. La radiografía de tórax nos suministra mucha información, porque podemos encontrar fracturas costales, contusión pulmonar, ensanchamiento mediastínico e incluso imágenes de herniación de contenido intestinal. En la columna y extremidades hay que buscar zonas de crepitación y dolor y siempre tener en cuenta que los puntos de máximo riesgo de fractura son las charnelas, es decir, los puntos de máxima movilidad vertebral que corresponden con C1, C2, C7, T1 y T12, L1. En cuanto al electrocardiograma, resulta muy útil en traumatismos torácicos y nos pueden permitir descartar una contusión cardíaca cuando vemos signos de elevación del ST en la mayoría de las derivaciones o incluso signos de pericarditis. En presencia de fracturas costales nunca hay que olvidar la analgesia y la fisioterapia respiratoria, porque si no, el paciente no va a ventilar bien, va a acumular mocos, mucosidad, le va a provocar una atelectasia y esta puede llevar a sobreinfecciones pulmonares. El abdomen. En cuanto a la evaluación del abdomen, lo más importante es descartar que tengamos un abdomen quirúrgico. Si el paciente presenta inestabilidad y trauma abdominal, tendrá que ir a una laparotomía urgente. Si presenta inestabilidad y dudas de trauma abdominal, sugiero la realización de una ecografía, porque se puede llevar a la cabecera del paciente y en caso de estabilidad, la mejor prueba es un TAC abdominal. En cuanto a la pelvis, siempre hay que descartar fracturas de cinturón pelviano porque pueden ser causa de un síndrome hemorrágico muy importante. Descartar lesiones genitourinarias y rectales
y por supuesto a las 24 o 48 horas pueden aparecer en la evolución de estos pacientes hematomas perineales y genitales. Extremidades. Hay que ver que cuando un paciente tiene un síndrome hemorrágico, pues una fractura de fémur puede ser la causa, puesto que se asocian con sangrados de hasta 1,5 litros. Y luego hay que tener en cuenta que las fracturas supracondilias y fracturas luxaciones de rodilla se asocian con lesiones vasculares y por lo tanto pueden ocasionar trastornos hemorrágicos. Conclusiones. En todo politraumatizado hay que hacer una valoración global del paciente. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir establecer su estado hemodinámico. Petición de pruebas complementarias, todas las que sean necesarias en función del tipo de politraumatizado. Radiografía simple, eco y TAC, que nos llevarán a un diagnóstico. Hay que hacer una analítica seriada, nunca se nos debe olvidar hacer una analítica al principio y a las 24 horas para poder comparar y por supuesto tantas veces como sea necesario. Y por último y lo más importante, seguimiento clínico del paciente a diario. A continuación les voy a mostrar una galería de imágenes donde podemos ver los distintos tipos de traumatismos. En esta diapositiva, es un escáner de columna cervical, se puede ver que hay una lesión de una de las vértebras cervicales y probablemente con una lesión medular añadida. Y en la imagen de la derecha, incluso como son traumatismos de alta energía, en esta ocasión se asociaba con una lesión de la aorta, con una imagen pues, de un pseudoaneurisma. Haciendo placas simples se pueden ver muchas cosas y en esta diapositiva se muestra una placa simple de pelvis donde hay una diástasis púbica muy importante y una imagen a la derecha de una placa de tórax donde se ve la presencia de un hemotórax izquierdo. Vemos con más detenimiento la placa simple pélvica, donde aparte de la diástasis púbica podemos ver la fractura de una lesión de la ala sacra derecha. En este escáner cervical podemos ver la existencia de una luxación C6, C7, que son las zonas más frecuentes donde se producen las lesiones. Esto es una imagen de una resonancia donde hay una importante luxación cervical con compromiso medular. Pasamos a la imagen de los escáneres de los traumatismos cráneoencefálicos. En la imagen de la izquierda se puede ver claramente la existencia de un hematoma. Podemos tener dudas de si es un hematoma subdural o epidural, pero dado que no tiene esa imagen de lente biconvexa, en el caso de la izquierda se trata de un hematoma subdural, y mientras que en el caso de la imagen de la derecha se trataría de un hematoma epidural, que casi siempre deben ser drenados porque pueden comprometer la vida del paciente. En esta imagen central de esta diapositiva tenemos una placa de tórax donde nos llama la atención un ensanchamiento mediastínico que nos obliga a la realización de un escáner torácico. Y en ese escáner torácico se pudo comprobar una patología de la aorta torácica, por lo que se llevó a una angiografía y se pudo comprobar la alteración de un aneurisma en la aorta torácica distal, a la subclavia. Esta imagen nos muestra claramente un neumotórax a tensión, desplazando todo el mediastino hacia la izquierda. Esta es una imagen de un escáner donde podemos comprobar la existencia de aire, que en el caso de un traumatismo abdominal corresponde a un neumoperitoneo. Esta ya es una imagen de un escáner donde tenemos pues una imagen que corresponde con una lesión, un hematoma, que probablemente tiene relación con la salida de la arteria mesentérica superior. Esta es una imagen de un escáner abdominal donde encontramos una laceración hepática importante. Otro escáner abdominal donde nos encontramos con unas imágenes aéreas en la cabeza del páncreas y una lengüeta hemorrágica a nivel hepático.
En esta imagen tenemos un escáner abdominal bajo donde en el riñón derecho tenemos una imagen de una gran lesión y a la derecha una imagen pélvica con un gran hematoma retroperitoneal. Más imágenes de escáner donde vemos que con una sola sesión de escáner tenemos a nivel torácico lesiones importantes con fracturas costales, a nivel pélvico fractura pelviana y a nivel de columna pues también lesiones traumáticas vertebrales. Haciendo una reconstrucción pelviana se puede ver fracturas complejas de la pelvis, como en esta imagen. Esta es una imagen de un gran hematoma retroperitoneal que se asocia con fracturas pélvicas y donde a veces hay que acabar yendo a la angiografía para encontrar la arteria sangrante y poder bloquear el sangrado. Bueno, todas estas imágenes son cortesías del señor Lennart Nadalo, extraídas del Medscape. Muy bien, muchas gracias por su atención y buenos días.